Bien, comenzamos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite, hermano Daniel, el Amén. poder tener, ¿verdad? Un nuevo día que la misericordia del Señor nos ha guardado hasta este momento y nos ha bendecido. Déjeme Amén. preguntarle cómo se encuentra en esta noche. Amén. Sí, gracias a Dios, todo bien. Dios, como dijo usted, Dios nos ha bendecido con la vida, la salud, las Amén. fuerzas para poder desarrollar nuestras labores cotidianas, porque ha cuidado de nosotros, nuestra familia, Amén. eh, Gloria a Dios. a pesar de que pues, eh, no todos tenemos la misma dicha, ¿no? de decir estas palabras, pero con todos creo que ha sido bueno de alguna manera Dios, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida. Tal vez algunos están pasando momentos difíciles en estos momentos, Ujú. ¿no? Pero aún así la vida es el regalo más maravilloso dentro de las adversidades, la salud y las fuerzas, ¿no? Para seguir adelante. Y por eso Amén. es un motivo de dar gracias a Dios. Como digo, ¿no? A pesar de cualquier adversidad, ¿no? De nuestra vida, son tres puntos fundamentales en este mundo, ¿no? La vida, la salud y las fuerzas para seguir luchando en este mundo. Claro que sí. Amén, Amén. qué bueno, ¿verdad? Que, bueno, nosotros damos gracias a Dios porque hasta este momento el Señor nos ha guardado, nos ha dado lo Ujú. que hasta este momento tenemos. Así que es una bendición Amén. el poder presentarnos en esta hora Ujú. para poder estudiar la palabra del Señor. Yo no sé si usted quiere, ¿verdad? También aprender, porque yo quiero aprender de la palabra del Señor. Es un mensaje que va dirigido también a mi vida y también, ¿verdad? Reconocer de que Dios es el que nos da siempre el entendimiento para poder entender esta palabra maravillosa. Y hoy, Amén. hermano Ujú. Daniel, tenemos, ¿verdad? Un estudio bastante interesante en el cual vamos Ujú. a estar viendo una verdad secuencia de lo que hemos venido estudiando hasta este momento. Primero mirábamos, ¿verdad?, que Jonás había desobedecido a lo que era la palabra del Señor, el llamado de Dios hacia Jonás de poder ir a Amén. predicar a ese Nínive. Luego vemos, Ujú. ¿verdad?, la consecuencia que este personaje tuvo de haber huido de la presencia del Señor. Dios, ¿verdad?, le da un medio ahí, Amén. una media turbulencia en el barco que se encontraba Jonás. Bueno, y ahora en Ujú. este capítulo estamos viendo ya, ¿verdad? Literalmente lo que Jonás debió haber hecho desde el principio, lo estamos viendo en el capítulo 3. Por eso al principio, Amén. ¿verdad? Comienza la escuela diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿verdad? Y ahora Amén. estamos viendo ya lo Ujú. que el principio, el llamado que Dios había hecho a Jonás, lo vamos a estudiar en esta oportunidad. Así que comenzamos, Amén. hermano Daniel, para que pueda, ¿verdad?, Amén. introducirnos a esta escuela de esta noche. Amén. Sí, bienvenidos todos, ¿no? A la lección, los que nos van a estar viendo en la transmisión y los que nos van a ver también ya en la reproducción del video. Amén. Jonás capítulo 3. Vamos a darle lectura a 4 versículos para entender, ¿no? La experiencia de Jonás, y como decía mi hermano Diez, ¿no? La secuencia de su ministerio y del llamado de Dios a, a llevar un mensaje a una ciudad eh, que necesitaba un llamado de emergencia. Jonás capítulo 3 versículo 1 dice, eh, entonces por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás que le dijo, levántate, ve a Nínive, eh, a esa gran ciudad y publica en ella el pregón que te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la orden del Señor. Nínive era una gran ciudad, muy grande, de 3 días de camino para recorrerla. Versículo 4. Jonás entró en la ciudad y camino un día pregonando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eh, Voy a aportar un poco, ¿no? Para que mi hermano él dé su Amén. opinión, ¿no? De la lección. Vemos el primer punto, ¿no? El Dios de las oportunidades, el Dios que está dispuesto, ¿no? A darnos oportunidades en nuestra vida, porque Jonás en el capítulo 1, ¿no? Ya había sido llamado para esta misión. Sin embargo, él pues no atendió al llamado de Dios. Por segunda vez, Dios
vuelve a llamarlo y le vuelve a dar la oportunidad de llevar el mensaje que anteriormente ya le había dado. Vemos la primera lección, ¿no?, desde la escuela, que nos da que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no nos da una sola oportunidad para servir en su viña, para trabajar en su evangelio, sino que Él es un Dios de oportunidades. Cuando Amén. atendemos y Qué bueno. reconocemos al llamado de Dios. El segundo punto es que, ¿por qué Dios le dice que vaya a predicar a una gran ciudad? En Génesis, en el capítulo 10 y en el versículo 11 y 12, vemos a Nimrod, que fue el primer arquitecto, ¿no?, que se conoce bíblicamente, donde él dice: hagamos una gran ciudad y hagámonos famosos, que se conocía, no porque se conoce en el lugar como la Torre de Babel, pero en Ujú. sí el principio de su declaración, él dice: hagamos una gran ciudad y hagámonos muy famosos. Dice Génesis capítulo 10 versículo 11 y 12. El autor de esas palabras se llamaba Nimrod, que fue el primer arquitecto que se conoce bíblicamente en cuanto a ello. Ahora, ¿qué tiene que ver esta frase, ¿no?, con la frase que Dios le da a Jonás? Porque en el versículo 2 dice: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad. Ujú. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital de los asirios. Asiria era una gran nación en ese tiempo, ¿no?, que Jonás está viviendo. Asiria, Nínive, que era la capital de Asiria, era una gran ciudad muy famosa, no solo por los actos inmorales, porque vamos a ver, ¿no?, que no solo era grande, no es como se conoce como Las Vegas. Las Vegas se conoce como un lugar en este país, ¿no?, en este tiempo contemporáneo, ¿no? Las Vegas se conoce como un lugar, ¿no?, extravagante y muy atractivo. Se le conoce la ciudad donde no se duerme, pero Ujú. ahí se dan actos inmorales de extremadamente, que son los que más resuenan, porque ahí se juegan juegos que no están de acorde, ¿no?, con la voluntad de Dios, y eso es lo que más atrae a la gente. La ciudad de Nínive atraía mucho a las personas, ¿no? Por eso Dios le dice: ve y pregona con esa gran ciudad, porque en sí esa capital era muy grande, muy extensa, y era muy reconocida en ese entonces. Ujú. Segundo punto, en lo que Dios los enseña, ¿no?, que Dios también castiga naciones, no solo a individuos, ¿no?, sino también Él también ve el pecado y la maldad que hay dentro de las naciones. Y el otro punto importante, ¿no?, en cuanto a, para ir cerrando mi participación, en el versículo 3 también da una lección muy grande, ¿no? Y en el versículo 4 dice que Jonás, eh, Jonás entró en la ciudad y se caminó un día pregonando. El mensaje de Jonás era claro, enfático y directo. De aquí a 3 días, dice el texto bíblico, ¿no? De aquí a 40 días, perdón. De aquí a 40 días, dice, Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. No era Ujú. otro. Jonás no era como hoy, ¿no? Que hoy para predicar el evangelio, ¿no?, o para anunciar las buenas nuevas de salvación y para anunciar el plan de Dios, hay que inventarse muchas cosas. Hoy como predicador cuesta, ¿no? Porque hay que inventar una cosa, otra, para que las personas sientan una atracción del Evangelio. Jonás es claro y dice: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese es todo el mensaje. Similar al mensaje que Noé predica. Noé dijo: va a llover. Noé nomás construyó el arca, y cuando él construye el arca, él da a entendernos con sus obras que iba a llover ahí, que ahí iba a haber un diluvio y que no era un juego. Cuando Jonás camina por las calles y dice: Nínive será destruida, Jonás con su fe y sus obras, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Jonás con sus obras está diciendo de que de aquí a 40 días verdaderamente Nínive iba a ser destruida. Ahora se predica el mensaje del Evangelio, el plan de salvación, cómo Dios ha venido trazando ese plan. Y hoy es tiempo para escuchar la voz de Dios, ¿no? Y atender su llamado, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, porque vienen días terribles para todo el mundo, no solo para una nación, para toda la creación de Dios. Vienen tiempos difíciles, los tiempos no van a mejorar,
por más que los gente que controlan, ¿no?, las grandes masas de esta tierra, ¿no?, los geopolíticos o cualquier tipo de organización que quieren alcanzar la paz mundial, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que en Mateo 24 Jesús dijo, y los tiempos irán de mal a peor. O sea, las cosas no van a mejorar. Pero Dios nos llama a que nos refugiemos, a que nos aferremos a la fe, que entremos al arca y que dentro del arca, así como Él protegió a Noé y a su familia, Dios está dispuesto a protegernos a todos nosotros para un día redimirnos dentro del plan de salvación. Amén. Qué bueno, ¿verdad, hermano Daniel? Cómo el Señor también se apiada de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Ujú. Como usted decía al principio, es interesante cómo Dios, a pesar de una desobediencia del ser humano, Dios vuelve a dar esa oportunidad que muchos de nosotros a veces no aprovechamos esa oportunidad que Dios Amén. nos da, nos regala cada día, cada amanecer es una nueva oportunidad. Cada vez, ¿verdad? Que nosotros abrimos nuestros ojos al despertar cada mañana, esa es una Ujú. señal de que Dios aún está teniendo, ¿verdad? Esa misericordia para cada uno de nosotros, ese Amén. llamado que el Señor siempre hace a nuestra vida sea Amén. verdad, de una o de otra manera, el Señor está llamando, está Amén. advirtiendo. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Como decíamos Amén. en el versículo 1, que Dios a nosotros ahora nos puede dar una oportunidad en aquello, ¿verdad? Que posiblemente si aplicamos este versículo a personas que han dejado su ministerio o han dejado de la iglesia de alguna forma, vemos que no es el final, eso no ha sido el final. Dios siempre será un Dios, ¿verdad? Que estará al pendiente de esa persona que se ha extraviado, como decíamos en el viernes, ¿verdad? En el estudio del viernes, que Ujú. esa oveja que ha sido, ¿verdad? De alguna forma Ujú. extraviada del camino, Dios está buscándola. Y eso es lo Amén. importante en este estudio, que Amén. así como Jonás tuvo una oportunidad para poder arreglar la vida, ¿verdad? Amén. Que había tenido y había tenido consecuencias también, también nosotros como hijos de Dios y como seres humanos también tenemos esa oportunidad divina de parte del Señor. Y en el Amén. versículo 2 hay un verdad también, como mi hermano Daniel ya también daba su aportación en este caso, vemos que el mensaje de Dios puede ser de advertencia, pero también trae un propósito para la vida del ser humano. ¿Qué es lo que decía el texto bíblico? Decía, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra Ujú. ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor, a pesar de que Amén. advierte la vida de cada uno de nosotros, también tiene un propósito esa advertencia. ¿Y cuál es el propósito de Dios con nuestra vida? Es que Dios quiere salvar nuestra vida. Por eso la Biblia, ¿verdad? Es enfática y dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo ser humano pueda proceder a un arrepentimiento genuino, pueda volver a aquel que lo creó, aquel que formó nuestra vida y nos creó con un propósito. Y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros es que nosotros seamos hijos Amén. obedientes a su llamado, que seamos hijos Amén. obedientes a su voz y que al escuchar siempre de él podamos, ¿verdad?, Amén. hacer las cosas de la mejor manera. Porque Dios quiero decirles que se preocupa por toda la humanidad, no solamente por aquellos que ya creyeron en Él, sino que aquellos que también no han creído, no han dado su vida ante Él. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que el estudio de hoy nos da, ¿verdad? Esa gran misericordia de parte de Dios. En el Amén. versículo 3 leyó hermano Daniel hasta el 4, ¿verdad? Ujú. Bien, Sí. en el versículo 3 hay algo, ¿verdad? De que bastante interesante en que aún en la obediencia tardía produce el fruto que posiblemente tuvo que haber dado desde el principio, pero aún en la obediencia tardía puede dar fruto cuando Dios así lo permite. ¿Qué quiere decir todo esto? Es de que posiblemente hayan personas que no están obedeciendo a su palabra, que no están obedeciendo a nuestro Dios, a nuestro Creador,
pero aún en esa desobediencia, Dios puede transformar el corazón, puede cambiar la vida y esa desobediencia que ahora puede estar puede ser transformada en una obediencia para nuestro Dios. Y esa obediencia que cada uno podemos dar, esa obediencia puede también traer frutos buenos, ¿verdad? Porque en el Amén. versículo decía, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ujú. Ora Jonás que Nínive era ciudad grande de 3 días. Ahora, Amén. también, ¿verdad? Esto sirve para reflexionar sobre la extensión del Evangelio y el alcance amplio requiere mensaje, ¿verdad? De parte de los servidores, de parte de los predicadores que ahora en día tenemos. Ahora, yo me ponía a meditar en esto, Mano Daniel, y yo Amén. decía, qué importante es que nosotros tengamos ese llamado para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Admirable. Entonces, ahora vemos, ¿verdad? Que ahora es bastante fácil para cada uno de nosotros. Ahora no tenemos que nosotros salir 3 días caminando. Yo pregunto, ¿verdad? Que es difícil poder decir, bueno, me voy a ir desde acá, desde donde yo vivo hasta la iglesia. ¿Cuánto tiempo yo Ujú. me puedo ir, tardar o caminar para poder llegar a ese lugar? Y no solamente es caminar, sino que también el mensaje que Jonás tenía que dar. Nínive de aquí a 40 días será destruido. ¿Verdad que ahora en nuestros días Amén. nosotros podemos hacerlo como lo estamos haciendo ahora? Nos sentamos en nuestra silla, en nuestro escritorio, hablamos de la palabra del Señor, hablamos de que Dios también tiene un juicio para la humanidad, no se sabe cuándo, porque la Biblia dice que ni aun los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora en que Cristo vendrá a recoger a su pueblo. Entonces, ahora, sabiendo todas estas cosas, conociendo todos estos detalles, nosotros debemos de asegurar nuestra vida con Cristo, Amén. asegurar nuestra fe con Cristo. Nuestra salvación debe de estar segura. No debemos de estar, ¿verdad?, creyendo de que, bueno, tenemos tiempo para disfrutar, tiempo para malgastar nuestra vida. No, sino que ahora es un tiempo de oportunidades que Dios nos está dando, así como la oportunidad que Dios, ¿verdad?, le había dado a este profeta llamado Jonás. Ahora, Amén. el tiempo, el tiempo era limitado. En el versículo 4 veíamos que eran 40 días que Dios estaba dando para que este pueblo se tuviera que arrepentir. Yo pregunto, en Ujú. esta hora posiblemente el corazón de Jonás estaba en decir, no, pues esta gente si se arrepiente, yo sé que Dios nos va a perdonar. Y nosotros podemos decir en esta hora, si hay alguien que nos está escuchando y esa persona está de alguna forma alejada del Señor o está viviendo de una manera que no sea agradable ante el Señor, así como Dios dio 40 días a este pueblo de Nínive, a esta, ¿verdad? A este pueblo bastante grande, así como Dios dio 40 días, a ti Dios nos puede dar esa oportunidad, así como este pueblo la tuvo. No sabemos cuántos días nosotros vamos a tener, porque recordemos que la Biblia también nos enseña a nosotros que nuestra vida Amén. es como la flor del campo. Ahora estamos, mañana posiblemente nos enfermamos y morimos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es aprovechar plenamente la vida que el Señor nos da. Saber de que los Amén. años que ahora he vivido, saber de que los he aprovechado al máximo delante del Señor. Saber de que algo, mientras yo viví en esta tierra, en este mundo, algo debo de dejar, un legado debo de dejar, que posiblemente las personas también digan, el hermano Daniel, cuando él estaba, ¿verdad? Hacía esto, hacía lo otro, porque nosotros debemos de aprovechar plenamente nuestra vida delante del Señor para usarla de la mejor manera. Y qué bueno, ¿verdad? Amén. Que mi hermano Daniel siempre usa su tiempo, su espacio, que lo pudiera tal vez gastar en otro tiempo en su vida, con su familia, en su trabajo, en cualquier otra cosa, pero lo dedique, así como muchas personas también dedican Ujú. espacio para poder enseñar
de la palabra del Señor. Y qué bueno es eso, Amén. ¿verdad? Qué bueno es que nosotros tenemos ese espacio para poder hacerlo de la mejor manera. Así que también Dios Amén. bendiga, ¿verdad? Todos los hermanos, amigos también que ya compartieron el estudio de esta noche. Dios bendiga a Ujú. mi madre, a mi hermana Amén. también, a Ana Yancy. Que Dios la pueda bendecir grandemente en esta hora. Y así todos los que están Amén. comentando y aquellos que están ahí viendo, ¿verdad? Pero no comentan también. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos leyendo la Amén. palabra del Señor. Amén. Sí, solo nomás algo muy extraordinario que usted hablaba, ¿no? La Biblia enseña que al que mucho se le da, mucho se le demandará. A nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de estar en una gran nación, donde se nos abren las oportunidades, ¿no? De expandir de la manera más fácil el Evangelio. Si nos Amén. vamos ya a lo que es Centroamérica, en Centroamérica es bien dificultoso para que una persona haga una transmisión en live a través de Facebook, cualquier plataforma que hoy existe, ¿no? Muy difícil. Uno, por ¿cómo es? La mala economía, ¿no? De cada familia en Centroamérica, por la mala cobertura, ¿no? Del Internet. Entonces, Ujú. Dios, si nos da la oportunidad de estar en esta nación a nosotros, nos ha dado mucho. En aquel día Amén. así nos va a demandar, porque Él nos ha Gloria dado a Dios, mucho. sí, amén. Entonces, tenemos que ocupar toda esta bendición para predicar el mensaje del Evangelio. Por lo nomás un Aleluya. poco porque Jonás dice que caminó 3 días y yo experimenté no caminar 3 días, pero sí caminar de casi un día de camino, ¿no? Para ir a hacer cultos a lugares bastante remotos, lo que eso se ve más que todo en el campo. Pero continuamos, versículo 5 al 10, vamos a leer, el tiempo nos consume. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Las noticias llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su trono, se quitó sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Mandó anunciar a Nínive por orden del rey de sus grandes hombres, animales, bueyes, ovejas. No gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio todos los hombres, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de sus malos caminos, de la rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad, caminó de su maldad, de su mal camino, perdón, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Amén. Vemos lo interesante, ¿no? Que como los seres humanos, ¿no? Podemos escuchar la voz de Dios. En Mateo capítulo 12, su versículo 39 y versículo 41, Jesús les hace un llamado a los fariseos de ese entonces, ¿no? Y él les pone como ilustración a los ninevitas o a los de Amén. Nínive. Y él les dice, la generación de Nínive, cuando Jonás fue a predicar, se arrepintieron de sus pecados. Y ahora ustedes no se quieren arrepentir de sus malas acciones y su Ujú. mala manera de profesar la fe. Jesús les compara a los de Nínive porque vemos que en los últimos versículos eh, los ninivitas todos se arrepintieron. Lo interesante de esto nos deja muchas lecciones. Pudiéramos tener horas estudiándolo y no alcanza el tiempo para expandirse. Pero tocar puntos importantes, por ejemplo, el ayuno en la vida de un cristiano es muy importante. Pero más sin embargo, el profeta Isaías enseña el principio del ayuno. Y dice que no consiste, Isaías capítulo 56 dice que el ayuno no consiste en aguantar hambre, sino dice, primero, hacer el bien a los demás, sanar al quebrantado, ayudar al necesitado y después traigan sus ayunos a Dios, dice Amén. Isaías. Amén. Ahora, ¿eran malos los de Nínive? Sí, eran malos. ¿Por qué el ayuno de ellos agradó a Dios? Porque vemos que en los textos, el principio, no primero convocaron al ayuno, sino el rey dice en el decreto, todo hombre, no importa quién se sea, no, arrepiéntanse de lo que tiene en sus manos. O sea, lo que les está diciendo, no, toda la maldad que han ejercido a través de sus manos,
arrepintámonos de lo que hemos hecho. Lo interesante del liderazgo, ¿no?, de este rey es que él no dice, ustedes arrepiéntanse. Dice, arrepintámonos todos, porque tal vez él no da una aseveración segura. Pero Jonás sí sabía. Jonás sabía que si estas personas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Él sabía quién era Dios. Entonces, el rey de Nínive, de la capital de Asiria, lo que es Nínive, le dice, arrepintámonos todos, pongámonos en ayuno y en silicio, que era una manera de simbolizarnos de que estaban afligidos delante de Dios en ese entonces, y todos, bueyes, niños, mujeres, ahí no hubo, porque yo sé que todos tememos a la muerte. Nadie quiere morirse en esta vida. Ellos no querían morirse tampoco. Entonces atendieron el llamado de Jonás y se arrepintieron, sí se arrepintieron de lo que ellos habían hecho en su caminar. Pero lo interesante que me llama bastante la atención es en cuanto al versículo 6, la noticia llegó hasta el rey, dice, se levantó de su trono, no quedó ahí, y se quitó sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Mandó a anunciar a Nínive, por orden, dice, del rey y de sus grandes hombres y animales, etcétera, etcétera, y explica, ¿no?, cómo tiene que ser el proceso del arrepentimiento. Pero vemos Ujú. que el decreto comienza aconsejando al pueblo, diciéndole que si hay algo malo que se ha hecho, que por favor se arrepientan, que por favor confiesen sus pecados delante de Dios. A pesar de que eh, Jonás solo les dijo que 40, de aquí a 40 días, porque Jonás no les dijo, miren, Dios dice que esto y esto va a suceder. No, Jonás dice, si no se arrepienten, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay otro llamado. Ese es el único. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, está el mensaje de los tres ángeles, ¿no? El primer ángel anuncia que hay que adorar al que hizo los cielos, hizo la tierra y todas las aves del campo, dicen. En el segundo mensaje, el ángel anuncia de que hay de que él reciba la marca de la bestia y adore a su imagen, porque el que haga eso recibirá del vino del furor de ella. Pero el tercer ángel hace un llamado importantísimo a la iglesia o al remanente de Dios. Dice que salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, porque si participamos de sus pecados, sus actos inmorales, vamos a recibir del cáliz que ella ha dado a los santos, de ese mismo Dios le dará a este pueblo. Ahora un mensaje urgente que Dios nos puede estar haciendo no solo al mundo, sino a nosotros los creyentes Amén. también, porque nosotros estamos dentro, nosotros podemos profesar una fe, pero si no conocemos el verdadero arrepentimiento y nos podemos estar mintiendo a nosotros mismos diciendo que sí nos arrepentimos, pero verdaderamente no nos hemos arrepentido, hoy es la oportunidad de antes de acostarnos en esta noche confesar nuestros pecados, nuestras malas decisiones y decirle a Jesús que nos haga una persona diferente, que nos haga Ujú. mejor, que es cierto que como Dios le dijo a Caín, mira Caín, el pecado está tocando a tu puerta, ay de ti si lo dejas entrar. Pidámosle el poder a Dios para que Él nos permita ser fuerte ante las tentaciones del enemigo, ante esas artimañas que Él usa para hacernos caer en desobediencia delante de Dios, y tengamos la misma convicción y arrepentimiento de los ninivitas que Jesús también se los puso a los fariseos como ejemplo, que fueron personas que se arrepintieron de corazón ante el mensaje Amén. de Jonás. Y para terminar, hay un punto importante que quería tocar, ¿no? Lo extraordinario del mensaje, ¿no? Vemos cómo los ninevitas no exaltan a Jonás, no, sino que exalta el mensaje que Jonás da, porque ellos no dicen, Jonás aquí, un siervo de Dios, un profeta de Dios, no, dice, el mensaje que Dios ha mandado es un mensaje de advertencia. Nunca el texto bíblico dice que ellos dijeron, Jonás, el gran siervo de Dios, Jonás ha traído un gran mensaje, no, sino que ellos, su mente y su corazón la pusieron en el mensaje, no quien daba el mensaje, Ujú. sino el mensaje que venía. Hoy día, a veces
el cristianismo ha caído en un estado eh, muy ético, donde si una persona usa corbata, saco o tiene una presentación, ¿no? Mucho mejor es bien escuchado. Pero si una persona humilde, ¿no? Que no tiene todos estos estas vestimentas, ¿no? Para poder dar una buena imagen, a veces el ser humano tiende, ¿no? A no darle importancia a su mensaje. Pero vemos a través de esta lección que como los ninivitas hay que ser así, que no hay que ver la persona, sino el mensaje que Jesucristo está dando Ujú. a través de la persona. Amén. Gloria a Ujú. Dios. Bendiga, ¿verdad? Grandemente la vida de mi hermano Daniel por esa Amén. bonita explicación que le ha dado al capítulo de este día, capítulo 3 de este libro de Jonás. Un capítulo, ¿verdad? Bastante interesante donde nos hace siempre el llamado a lo que es el arrepentimiento para nuestras vidas. El versículo Ujú. 5 nos deja, ¿verdad? Una aplicación bastante, pero bastante hermosa para que nosotros la pongamos en práctica. Y es de que en el versículo leíamos que los hombres de Nínive habían creído al mensaje que Jonás, no verdad, creyeron lo que Jonás decía, sino que creyeron a Dios. Prácticamente, en otras palabras, es como que eh, escucharon ese llamado de parte de Dios y creyeron a Amén. Dios y se arrepintieron hacia Dios. Y eso es algo, ¿verdad? Que Ujú. el verdadero arrepentimiento transforma tanto la vida interna Amén. también como la externa, que verdad la interna puede ser la fe de cada uno de nosotros y la externa también puede ser verdad como las prácticas o las costumbres que nosotros tenemos. Ahora, cuando nosotros Ujú. vemos estos capítulos, vemos que eh, algo que me llama bastante, bastante la atención es de que cuando vemos cómo el rey, ¿verdad? Se quita sus vestiduras y manda a la gente de la ciudad, que esta gente, ¿verdad? Se tenía que eh, someter a algunas cosas como dejar de comer alimento, dejar de beber agua, prácticamente un ayuno. Ahora bien, vemos, ¿verdad? Que cuando vemos o iglesia en sí, o tal, algunas, ¿verdad? Compañías, como nosotros los podemos llamar hoy en día, cuando vemos a unos líderes que primeramente se Ujú. humillan genuinamente delante del Señor, facilitan el arrepentimiento general para todas las personas. Porque, Amén. ¿verdad? Cuando nosotros vemos a líderes, vemos a gente importante dentro de alguna, ¿verdad? Iglesias o cualquier otras denominaciones que nosotros vemos hoy en Amén. día, también, ¿verdad? También el que está dentro de esa congregación también tiende a también su corazón tener, ¿verdad? Un arrepentimiento más genuino de parte de Dios. Por eso es Amén. importante, ¿verdad? El tener un buen testimonio delante de las personas para que Dios pueda maravillarse en esa persona, Dios pueda Amén. maravillarse en nuestras vidas y que nuestra vida pueda ser de bendición para aquellas personas también que nos ven. Ahora bien, Amén. en el versículo 7 vemos, ¿verdad?, que el rey había posiblemente puesto un edicto radical en que sí o sí se tiene que hacer esto y hasta ahí. Entonces, la comunidad también tenía que dejar lo habitual, que era, ¿verdad?, comer, beber agua y todo eso, para concentrarse en una búsqueda profunda de lo que era el perdón. Ahora en día también Amén. nosotros tenemos que considerar que nosotros en los tiempos que estamos viviendo, también es importante reconocer que solamente Dios puede facilitarnos el perdón a cada uno de Amén. nosotros. Por eso, ¿verdad? Amén. El llamado de esta hora es que nosotros sepamos de que hay un tiempo prolongado en el que Dios nos está dando la Amén. oportunidad para nuestra vida. Ahora, en todo este capítulo, ¿verdad? Ya el tiempo nos ha consumido bastantemente, pero cuando vemos Dios busca la salvación universal, no solamente, ¿verdad?, de Amén. ciertos pueblos, no solamente de ciertas iglesias. Dios quiere salvar a todas las personas que obedezcan, a todas aquellas personas que entreguen su vida, entreguen su corazón y puedan tener siempre el perdón de parte de Dios. Ahora, Amén. el arrepentimiento
es importante en nuestra vida. Y también, ¿verdad? No dejar a un lado lo que es el poder de la oración. Aquellas personas que habían, ¿verdad? Se habían arrepentido, pero también vinieron en oración ante Dios y Dios, viendo, ¿verdad? Que aquel pueblo se había de alguna manera hecho de esa forma, Dios perdonó la vida porque ellos se habían convertido de ser malas personas a poder reconocer que en Dios está la esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Así que, Amén. hermano Daniel, hemos tenido un estudio, ¿verdad? Maravilloso en Amén. el cual nosotros podemos aprender cada Ujú. día de la misericordia del Señor en nuestra vida. Dios bendiga, ¿verdad? Todos aquellos Amén. hermanos también que siguen, ¿verdad? Conectados con nosotros. Amén. Hermano Roberto Cortés, Dios le bendiga grandemente y así todos Amén. aquellos, ¿verdad? Que están escuchándonos en esta hora. El tiempo, ¿verdad? Se nos terminó. Como quisiéramos aquí pasar hablando y hablando, pero, ¿verdad? Sí. También es importante concluir este capítulo para poder dejar la enseñanza primordial en la vida de cada uno. Así Amén. que, hermano Daniel, Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias ahí, Amén. ¿verdad? Por siempre tener esa buena intención de compartir la palabra del Señor, esa buena Amén. intención de bendecir a aquel que necesita una palabra, aquel que Ujú. necesita, ¿verdad? Escuchar un mensaje de parte de Dios. Créame Amén. que es verdad, es bonito también tener personas que siempre están a la buena disposición para poder hablar de la palabra del Señor. Le vamos a dejar un Amén. pequeño espacio a mi hermano Daniel para que él pueda también despedirse y concluir lo que es esta escuela del día de hoy. Amén. Sí, ya como es hermano de Dios, ya nos consumió el tiempo ya y pedimos disculpas porque ya nos pasamos un poco, ¿no? Dice el versículo 10 cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, dice el versículo, tuvo Ujú. compasión y no les mandó lo que les había dicho. Este es Qué el bueno. Dios Amén. del Génesis, este es el Dios del Apocalipsis, este es el Dios de Deuteronomio, de Levítico, de Números, del Éxodo. Este es el Dios del amor, el Dios de la restauración. Dios de la Cuando Dios, salvación. amén, cuando Dios ve que nosotros queremos cambiar en nuestra vida, Él nos ayuda también. A través de su Espíritu Santo, Él ve que queremos cambiar. Él vio que los ninivitas querían ser diferentes y les dio la oportunidad Sí, de amén. ser diferentes. Porque Jesús los menciona en su ministerio y dice que fueron personas que se arrepintieron de Amén. todo corazón. Hoy Dios nos llama a nosotros, no solo a los de afuera, también a nosotros los cristianos, a arrepentirnos de nuestras malas obras, nuestras malas decisiones, confesarlas a Dios y querer ser mejores cada día. Amigo y hermano que nos va a estar viendo, ¿no? Dios te llama a arrepentirte de tus malas acciones, de tus malas decisiones. El Evangelio no es para gente perfecta, es para gente que quiera luchar por la vida eterna. Y esa persona que nos va a ver o que nos está viendo, esa persona también es elegida por Dios para luchar por la vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche, que tengas una excelente semana que resta, ¿no? Ya de esta, que Dios Ujú. bendiga tus planes, tus vidas y la vida de cada uno de nosotros. Y sigamos adelante con la fe y luchando, como dice el apóstol Pablo, peleando la buena batalla, porque un día nos espera un galardón de la vida eterna. A ti y también a mí. Que Dios te bendiga en esta noche y pasen todos una feliz noche. Amén, gloria al Señor. Así que qué bueno, ¿verdad? Ha sido nuestro Dios Amén. por cada uno de nosotros que nos ha permitido este estudio maravilloso, hermano Daniel. Así que damos Amén. gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a todos, ¿verdad? Los que están conectados en esta hora. No nos quisiéramos ir, pero el tiempo nos ha consumido bastante y pues gracias a Dios damos por esta oportunidad maravillosa. Así que Dios bendiga a mi hermano Daniel, Dios bendiga mi vida también y todos ustedes que están conectados, que Dios pueda derramar ricas y abundantes bendiciones en su vida, en su familia, en todo, ¿verdad? Los deseos del corazón de cada uno de nosotros, que Dios sea obrando también en cada uno de nosotros. Así que les bendecimos en el nombre del Señor y cada uno de ustedes puedan tener una feliz noche en el Señor. Les bendecimos. Amén. Les bendecimos en el nombre del Señor y cada uno de ustedes puedan tener una feliz noche en el Señor.